Buenos días, séptimo grado. En este día vamos a iniciar el periodo 4 en literatura española. Antes de comenzar de lleno con el contenido y realizar la unidad, les pido por favor que tengan su cuaderno a la mano para que la puedan ir haciendo de manera creativa. Iniciamos con nuestro contenido socioemocional, que este día tiene que ver sobre cómo nosotros procesamos la basura. Recuerde que siempre, ¿verdad?, cuando hemos estado en el colegio, se les ha solicitado y se les ha estado forjando para que ustedes puedan utilizar de manera adecuada los depósitos, el recoger la basura, colocarla en su lugar. Pues es muy importante, ya como vemos en la presente imagen, que tenemos ahí la selección, ¿verdad? Y cómo debe de irse procesando la misma. Porque si todos los residuos van a un mismo lugar, pues entonces eso hace que el reciclado de algunos materiales no pueda funcionar. Recuerde, aunque esté en su casa, usted podría hacerlo, tener diversos depósitos para poder hacer uso de ellos, y ya sabe usted dónde colocarlo. Si puede tener una bolsita por ahí para guardar botellas o latas aparte, y bolsas plásticas, todo aquello que tenga que ver con desechos de frutas, las cáscaras. Acuérdese que eso lo puede utilizar también si usted tiene algún espacio en la casa donde tenga algún cultivo o algo, ¿verdad?, que usted esté trabajando al respecto. Con respecto al contenido socioemocional, pues esa es la invitación de este día, que continuemos con el procesamiento de la basura en casa, en la calle, en los lugares donde usted esté, para que de esta manera sigamos cuidando el medio ambiente. Acuérdese que del medio ambiente es de donde, ¿verdad?, nosotros vivimos, el aire que respiramos, pues también depende mucho de ello. Ahora, con su cuadernito en mano, les pediré que empiecen a hacer la portada del cuarto periodo. Para ello les voy a presentar la agenda, que iniciamos con la elaboración de la portada. Veremos cuáles son los objetivos de la unidad. Les explicaré la actividad que vamos a realizar, el contenido y a la conclusión. La unidad número 4 se llama Renacimiento y Barroco. Vamos a estar hablando de estos dos movimientos culturales que pertenecen a los siglos de oro de la cultura española. El Renacimiento, que se dio en el siglo XVI, y el Barroco en el siglo XVII. Para este periodo nos vamos a proponer alcanzar los siguientes objetivos. El primero, que usted sea capaz de conocer cuál es el significado y la importancia que tiene, ¿verdad?, de manera histórica, cultural, social y literaria, estos dos movimientos culturales. También que usted pueda estudiar las formas literarias y los autores más destacados desde la época renacentista hasta la barroca. Y por último, conocer los principales autores y características del Renacimiento y el Barroco español. Muy bien. Para la actividad de este periodo, si usted ya vio su ordenador de tareas, se pudo dar cuenta que solamente tenemos una. Y vamos a leer el libro Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. ¿Qué significa esto? Que de esta actividad depende el 100% de los criterios de evaluación. De acá se va a retomar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues en el aula virtual del colegio, el día viernes 2 de octubre, o sea, la siguiente semana, de 7 a 8. No vamos a estar en la clase presencial en YouTube porque vamos a estar
en el aula virtual. Y yo voy a estar ahí para verificar si usted tiene algún comentario que hacer, algún problema, que lo pueda escribir en mensajes en el aula virtual o en las diversas plataformas de comunicación. Lo que sí no voy a poder hacer es resolverle, ¿verdad?, dudas con respecto al contenido, porque esa es su preparación previa. También quiero decirles que tengan mucho cuidado al realizar la actividad, porque en algunas ocasiones se ha dado el caso que usted contesta la número 1, pero la número 2 todavía tiene dudas y se pasa a la 3. Cuando ya llega a la 10 no puede retroceder. Entonces, por favor, tiene 1 hora para hacerlo. Despacio, lea bien la pregunta, el contenido, y hasta que usted esté seguro de la respuesta, coloca su respuesta y pasa a la siguiente pregunta. Les aseguro que esta obra la van a leer de manera rápida porque es muy fácil, ¿verdad? Un lenguaje muy coloquial, que no hay palabras rebuscadas, y es muy interesante la trama de Lazarillo de Tormes, que usted en años anteriores también ya ha leído fragmentos sobre ello. Ahora pasamos al contenido. Vamos a iniciar hablando sobre el Renacimiento. ¿Y qué significa? Pues significa renacer, resurgir de algo. En este caso, pues nos está hablando que resurgimos de la cultura greco-latina que se había estado dando tras la caída del Imperio Romano, ¿verdad?, en el año 456 después de Cristo. Este movimiento se le considera que no solo es literario, sino que abarcó todas las artes. Y también es importante decir que nació en Italia en el siglo XIV, y 2 siglos después es que llega la influencia renacentista a España. ¿Qué es lo que vino a suponer todo este periodo? Pues fue muy importante en el cambios que hubieron desde la transición de la Edad Media al Renacimiento. Comúnmente, cuando nosotros estamos hablando de cuándo comenzó el Renacimiento, se puede aceptar la fecha de 1492 para decir que a partir de acá, en España, se dio inicio a esta influencia renacentista. También vamos viendo nosotros que a raíz de ello, en este mismo año, en España se recibe un gran impulso gracias a algunos acontecimientos como los siguientes. Primero, vemos que se da la unificación de la España cristiana con la toma de Granada. ¿Qué quiere decir eso? Que la última ciudad que fue, ¿verdad?, conquistada y apoderada por los musulmanes perdió poder y se unifica, se une toda la España cristiana. Un segundo acontecimiento es la expulsión de los judíos. Todos aquellos que no quisieron convertirse al catolicismo, pues debían de salir de España. Tercero, tenemos el descubrimiento de América, y durante este momento vamos viendo nosotros más acontecimientos que enriquecieron a toda España. Se da la importación del oro, que venía del Nuevo Mundo, como se le consideró en ese momento, durante este siglo. Y por último, tenemos otro acontecimiento que se dio en 1492 también, el cual es la publicación de la primera gramática y del primer diccionario de la lengua castellana por Helio Antonio de Nebrija. ¿Quiénes estaban en el poder durante el Renacimiento? Pues tenemos al rey Carlos I y al rey Felipe II. El rey Carlos I se dice que era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que a usted en las clases de geografía ya ha escuchado hablar de estos grandes personajes, ¿verdad? Aunque en realidad, si usted recuerda la biografía de Felipe el Hermoso,
se le llama de esta manera, pues en aquella época, ¿verdad? Era un joven muy atractivo y tenía, ¿verdad?, muchos amoríos también, que por los cuales se le considera a su esposa, se le llamaba de esta manera como la loca, porque ella lo celaba mucho. Aunque después estudios posteriores han demostrado que no es así, sino que era simplemente, ¿verdad?, un apodo que se le daba a ella, pero ella en realidad no estaba loca. El reinado de este gran personaje inicia con la guerra civil en Castilla, específicamente en algunas comunidades, donde todos aquellos personajes que no estaban de acuerdo con lo que se estaba pasando a través de la expansión de Europa, pues empiezan a hacer revueltas en el año 1521. Y el rey pues empieza a ver todos esos problemas en su política. Luego tenemos, ¿verdad?, acá el reinado de Felipe II, quien recibió de su padre el poder del emperador Carlos I, el reino de España, de los territorios peninsulares y americanos, porque ya se había dado el descubrimiento de América, de Nápoles y de los Países Bajos. Y todo esto pues hace, ¿verdad?, que él como rey empiece también a continuar con el legado de su padre, y era el pariente más próximo del rey de Portugal, que también fallece, y que la madre, ¿verdad?, de Felipe era Isabel de Portugal, grandes personajes muy reconocidos. En este momento del reinado de Felipe II estamos viendo nosotros que el protestantismo se empieza a extender por toda Holanda. Usted recordará que fue por Martín Lutero que se separa de la Iglesia Católica, ¿verdad?, y empieza ahí esta lucha de poderes ideológicos religiosos. Por lo tanto, este rey Felipe II tiene una nueva lucha, ya no solo de poder económico, social, sino también religioso, y empieza a fomentar una actitud de aislamiento y de duro control religioso contra todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo hizo él? Pues a través del ministerio de la Inquisición, que usted va a ir viendo durante este periodo, que se fue formando, se fue fomentando, y fue un momento duro para toda la cultura. Luego vamos viendo nosotros que ya en el ámbito cultural, pues también, ¿verdad?, todas aquellas corrientes artísticas que procedían de otros lugares se empiezan a dar en este momento. Y esta situación es bajo la cual nos encontramos con la situación política de España renacentista. Cuando estamos hablando de ideología renacentista, nos referimos a la manera de pensar durante el Renacimiento, a partir del siglo XV, pero ya sobre todo del XVI. ¿Por qué? Pues porque entre la Edad Media y el Renacimiento, en el siglo XV, hay un momento que se le conoce como el prerrenacimiento, la transición de esa manera de pensar en la Edad Media hacia la nueva visión renacentista. Vamos a ver algunas características que son fundamentales. Tenemos la primera, la separación radical entre aquello que era natural y lo sobrenatural, el antropocentrismo, el humanismo y el neoplatonismo. Estas cuatro características van a ir enfocadas ahora ya no solo en centrar la literatura, la cultura, la escultura, todas las artes solo en Dios, sino que ahora se va viendo ya más que todo en el hombre, ¿ah?, con el antropocentrismo. Con el humanismo vamos a ir viendo que es un movimiento también cultural que inicia en la Grecia antigua y se va haciendo más fuerte ya durante el Renacimiento. En el neoplatonismo vamos a ver las ideas de Platón, donde él consideraba que todo lo que estaba a nuestro alrededor era bello, y hasta de lo más feo podía encontrar una gran belleza.
Tenemos en el Renacimiento también la cultura. Durante este momento, pues el hombre renacentista tenía una necesidad de conocimientos. Y es que empezaron a aparecer todos aquellos hombres de ciencias. En la lírica vamos a ver nosotros que sobresale este género, así como hemos visto en la Edad Media también. Vamos a ir continuando, ¿verdad?, con esta postura. Y durante el reinado de Carlos V es que comienza a darse la influencia italiana. Ya en la poesía vamos viendo nosotros que se empiezan a hablar de nuevos versos, de estrofas. La más común era la utilización de versos en decasílabos, que son de 11 sílabas, y los septasílabos de 7. Y la combinación, que ya son las estrofas establecidas, como el soneto, la lira, la silva y el terceto, eran de las preferidas durante la época renacentista. Acá tenemos una pintura, ¿verdad?, también que les estoy mostrando para que usted identifique que ya mucho se dio este movimiento en las artes, en todas, no solo en la literatura, y era la manera, ¿verdad?, de cómo ellos se expresaban. Los temas que trata, todo lo que tiene que ver con el Renacimiento. Vamos a ver, en la lírica, pues podemos ver que el poeta empezó a encontrar una nueva forma de expresar todos sus sentimientos a través de la belleza. Los temas que más utilizaba eran el amor, la naturaleza y la mitología. ¿Por qué? Pues porque a través de estas se empiezan a ver mitos, leyendas de Grecia como una fuente de inspiración poética, y lo hacían para poder adornar la obra. Vamos a ver esto también cuando hablemos, ¿verdad?, un poquito más adelante en el barroco con el culteranismo, que fue muy utilizado ahí. Con respecto a la literatura religiosa, pues era bastante frecuente la expresión de estos sentimientos a través de los textos escritos por algunos escritores religiosos. La paganización propia que se dio en el Renacimiento se empieza a ver, ¿verdad?, en torno a la religiosidad en la época de Felipe II, y los temas que se estaban abordando pues seguían siendo los mismos, como el amor y la naturaleza, pero los autores divinizaban esto, o sea que hablaban, ¿verdad?, de todo lo que tenía que ver con la iglesia, con la Biblia, con la Virgen María, los santos, en general solamente aspectos religiosos. Y al lado de la poesía amorosa también tenemos una poesía moral. Dentro de la lírica pues está el sentir amoroso, el sentir religioso y el sentir moral. En cuanto a la historia, pues vamos a ir viendo nosotros que se van dando acontecimientos que más adelante fueron fuente de inspiración, como por ejemplo el imperio de Carlos V, los sucesos que fueron marcando el descubrimiento de América, que fue el inicio del Renacimiento. En el mundo caballeresco, aquellas historias que nosotros vimos en la Edad Media vienen a idealizarse, ¿verdad?, y empiezan a aparecer también relatos donde el caballero siempre está presente, pero a través de temáticas diferentes, como las novelas de caballería o la novela morisca. Acá tenemos otra pintura renacentista, ¿verdad?, que se llama El nacimiento de Venus, para que usted pueda ir apreciando también este arte renacentista. Uno de los temas que es bastante frecuente en la poesía amorosa es el carpe diem, que significa disfrutar del momento presente. Es la manera en la cual veían que la vida era breve y también la fortuna era diferente. Durante la época renacentista vamos nosotros a identificar que Petrarca tuvo mucha influencia, porque él fue el primer poeta italiano donde empezó a definir el amor a través de
todos los repertorios y recursos literarios que él empezó a mostrar en sus poemas. El Cancionero es una extensa colección de poemas de este autor, y también vamos a ver el petrarquismo, que se convierte en un movimiento de alcance a través de toda Europa. El verdadero triunfo del petrarquismo llegó de la mano de Juan Boscán y de Garcilaso de la Vega, dos grandes escritores del Renacimiento español. La canción petrarquista, la égloga, la elegía, la canción y la oda, la epístola horaciana, son subgéneros líricos que van a enmarcar cada una de estas, ¿verdad?, a través de la expresión de los sentimientos, y hace una diferencia en cuanto a la clasificación de los temas que utiliza cada una de ellas. También no debemos de dejar de lado que no solo se escribió poesía, sino que también se escribe en prosa. Usted ya sabe que hay una diferencia, ¿verdad?, entre escribir en verso y escribir en prosa, como lo vimos en periodos anteriores. El verso debe de llevar una medida y una secuencia limitada, ¿verdad? O sea, hay que contar cuántos versos debe de tener, cuántas estrofas, el número de sílabas. En cambio, en la prosa no. En la prosa es escribir sin una medida ni cadencia determinada. Escribimos cartas, escribimos cuentos, leyendas, una nota en prosa. Por lo tanto, en el Renacimiento vamos a distinguir nosotros dos tipos de prosa: la histórica y la prosa didáctica. En la prosa histórica tenemos como representante a los hermanos Valdés, Juan Valdés y Alfonso Valdés. Ellos dos pues se dedicaron, ¿verdad?, como la palabra lo dice, a escribir textos en prosa, pero de acontecimientos históricos, como por ejemplo el diálogo de la lengua y el diálogo de Mercurio y Carón. También nos va a representar en la prosa histórica renacentista en España Guart de San Juan. Este escritor fue un autor del titulado Examen de Ingenios. En este texto, ¿de qué se nos está hablando? Pues de reflexiones que se hacían sobre la elección de la profesión, y también viene a formular algunas observaciones de manera personal sobre los descubrimientos, ¿verdad?, de la psicología contemporánea. Y tenemos a la prosa didáctica, que la prosa didáctica tiene que ver mucho con la manera en la cual se enseña, porque la didáctica es sinónimo de enseñar. Y dentro de la didáctica aparece la prosa religiosa, porque el fin de la prosa religiosa era dejar una enseñanza. Entre los poetas y los autores también religiosos más reconocidos, porque escribieron poesía y escribieron prosa, está Fray Luis de León. Este escritor se dedica más que todo a escribir poesía, pero también escribe una serie de obras en prosa que contienen comentarios personales sobre distintos temas. Todos estos temas van a hacer referencia, ¿verdad?, a la iglesia, a Dios, a su experiencia mística con lo que estaba sucediendo en el ámbito religioso. Y también tenemos a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa escribe en verso, es más reconocida por ser una poeta, pero partes de sus escritos están en prosa, con respecto a la vivencia que ella obtuvo sobre todo, ¿verdad?, cuando estuvo en el convento y ese encuentro personal con Dios. Tenemos dentro de la prosa diferentes clasificaciones. Está la prosa de ficción, que era aquella que entretenía, que tenía muchos hechos irreales. La novela de caballerías, que habla sobre un
caballero en realidad, ¿verdad? Con fortaleza, con muchas características de héroe. La de carácter idealista, que nos expresa cómo debería de ser el buen comportar, el buen expresar durante el momento. La novela pastoril y la morisca, también está la bizantina, novela picaresca con carácter realista. Y acá quiero que nos detengamos un poquito en la novela picaresca de carácter realista. Si usted se fija, ¿verdad? Al inicio les dije que vamos a leer a Lazarillo de Tormes. Y Lazarillo de Tormes se empieza a considerar una de las obras realistas, que se abre paso y toma como modelo a los criados de La Celestina. La Celestina es una obra literaria escrita durante la época prerrenacentista, donde usted ya sabrá que es una vieja alcahueta la que hace un conjuro para que Calisto pueda enamorar a Melibea. Entonces acá vemos nosotros una realidad de lo que estaba sucediendo, y en la obra se critica mucho el comportamiento de los criados, porque estos criados pues venden a sus amos por puro interés al dinero. Entonces después, ¿verdad? Tomando como modelo a los criados de la Celestina, aparece en el año 1554 Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Se dice que es una biografía la que se está dando a conocer, pero lastimosamente no sabemos de quién. Solamente que al inicio empieza la obra, ¿verdad? Diciendo que es Lázaro de Tormes porque nació en el río Tormes. El Lazarillo, dentro de su contexto, vamos a ver nosotros que se empieza a ver como que hay una carta escrita donde un conocido le está contando toda su vida. Nos va a narrar las aventuras de Lázaro desde que tiene 7 años de vida y cómo es que se va a servir a un ciego, y este es su primer amo, quien lo maltrata y lo hace pasar hambre. Pero el mismo Lazarillo después dice que fue su primer maestro, porque con él aprendió a vivir y a defenderse de la vida. El tono que nos expresa la obra es de humor, un humor amargo y cínico. Amargo porque hace burlas, ¿verdad? Como por ejemplo cuando Lázaro tiene mucha hambre, se come la longaniza del ciego y el ciego es capaz hasta de meterle los dedos adentro de su garganta para poder sacarle la longaniza, sabiendo pues que él estaba, ¿verdad?, muriendo de hambre. También vemos en el Lazarillo que hay aventuras, todas las aventuras que le sucedieron a Lázaro, que él acepta el deshonor que tiene y que a pesar de todo eso se puede sobrevivir en un mundo cruel. Otro de los amos también que le enseña mucho a Lázaro sobre cómo vivir, pues el clérigo, que a pesar de ser un sacerdote, que se suponía que con él iba a estar mejor, no fue así, porque era una persona que no le daba de comer, escondía la comida y Lázaro tenía que ir y sacar comida a escondidas, haciendo creer que los ratones eran quienes se habían comido para esa parte de la comida para que el clérigo no lo castigara. O el escudero, ¿verdad?, que nos viene a reflejar la apariencia de la sociedad. Lazarillo se emocionó mucho cuando vio su espada, su capa. Creyó que el escudero era una persona que sí le iba a poder dar una buena vida, pero no fue así, todo era apariencia, porque ahí al contrario a Lazarillo le tocó ir y trabajar para poder llevar sustento a la casa y darle de comer al escudero. Ahí vamos viendo que el lenguaje que nos está dando a conocer el Lazarillo está rico en detalles, porque está explicando detalladamente lo que va sucediendo. Y por eso es que se dice que Lazarillo viene a crear un nuevo género novelesco, que es la novela picaresca. Lazarillo es una novela realista con tono picaresco, porque fue la primera, ¿verdad?, la precursora de la novela picaresca, que aparece más adelante, como por ejemplo en Octavo Grado se lee
El Buscón de Francisco de Quevedo, que sí ya pertenece a este género. Bien, con respecto al Lazarillo, cuando usted la vaya leyendo se va a ir dando cuenta de toda la riqueza, ¿verdad?, que se ha apreciado. Muy bien, ya para ir finalizando, hemos hablado sobre el Renacimiento, que es un movimiento cultural que se inició en Italia en el siglo XIV, llega a España en el siglo XVI, abarcó todas las artes. La situación política, ¿verdad?, cómo es que estaba durante ese momento, que habían guerras, habían momentos de dolor, aparece la Inquisición, aparece el protestantismo y esa lucha de ideales. La ideología, la manera de pensar, ¿verdad?, como el antropocentrismo, el humanismo, la separación de lo radical con lo sobrenatural, el neoplatonismo, y hemos hablado de la prosa también durante el Renacimiento, así como de la poesía durante esta época. Bueno, les invito, chicos, a seguir con la lectura de la obra literaria. Cualquier duda, cualquier comentario, usted lo puede hacer en este momento o me escribe posteriormente a todos los canales que tenemos de comunicación y con gusto se les va a poder apoyar. Cuídense y recuerde que la próxima semana a las 7 de la mañana estaremos en el aula virtual del colegio para el control de lectura.